El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024 contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Podcast con Otto Guevara. Libres para Elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora. Bienvenidos al podcast de Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Mónica Ruiz, experta en comunicación política. Mónica, bienvenida. Otto, muchísimas gracias, un gusto estar aquí, aportando en este espacio tan importante para este proceso electoral. Un proceso electoral que a veces las personas no le dan la importancia que requiere, pero estamos hablando de muchos puestos de elección popular, de nuestras comunidades, y creo que vale la pena darle un empujón al elector para que vaya a votar. Tenemos elecciones el 4 de febrero entrante y se van a elegir más o menos unos 6.200 puestos. O sea, no estamos hablando de las elecciones presidenciales y, digamos, de diputados, donde se elige presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados. Estamos hablando de alcaldes, vicealcaldes, regidores propietarios, suplentes, síndicos, concejales, intendentes, viceintendentes, concejales de distrito en 84 cantones y 7 consejos municipales de distrito. Vemos la cantidad de puestos de elección que hace esta elección particularmente compleja para el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero al mismo tiempo, que es lo que quería comentarte, estos candidatos, imagínate, en cada cantón hay un montón de candidatos. ¿Cómo lograr seducir al elector? Y eso es parte de lo que quiero conversar con vos, porque durante muchos años te has dedicado a dar asesorías en comunicación política. A ver, ¿qué habilidades debiera tener una persona para poder llevar su mensaje y poder convencer a una persona para que los consideren como la mejor opción en una elección? Así es un proceso difícil porque, como bien lo decís, son muchos puestos en un cantón. Y entonces van a surgir los mismos problemas, las mismas necesidades. Y entonces aquí el error, que ya los veo cometiendo algunos, es que centran su campaña en los problemas. Pero es que todos van a hablar de lo mismo. En los problemas del cantón. Claro. Ajá. Entonces uno tiene que buscar, como bien lo decías, la diferenciación. Y la diferenciación no va a ser en los temas. La diferenciación va a tener que ser desde el tema del liderazgo, de la personalidad, de cómo mi mensaje es mucho más atractivo, cómo conecto más con el elector y no me centro en temas que pueden ser recurrentes en todos los diferentes aspirantes. Muchas veces se dice que la forma es el fondo. En campañas donde mucho es la emoción, la gente vota muchas veces basado en sus emociones. Bueno, no tanto, yo creo que todo el tiempo. O todo el tiempo basado en esas emociones, a favor o en contra, o esta persona me genera confianza y entonces voy a votar por esa persona, o esa me genera desconfianza, del todo no lo voy a considerar, y no me fijo tanto en el contenido. Entonces, hablemos un poquito sobre esa forma. Sí, aquí yo creo que lo más relevante son las habilidades en la comunicación. El candidato tiene que ser un candidato que, lejos de hablar y hablar y hablar, como a veces algunos dicen, es que yo soy muy extrovertido, yo puedo hablar horas. No, es que una cosa es hablar y otra es comunicar. Usted tiene que comunicar, y comunicar implica ser efectivo, eficaz, y puede ser que entre más corto,
mucho más seductor y persuasivo sea usted. Entre más corto lo que uno vaya a decir. Lo que uno dice, Ajá. ¿verdad? Es decir, no es que por hablar bien tengo que dar un discurso de 1 hora, ¿verdad? Pensemos que en los debates tenemos tiempos reducidos. Entonces, la capacidad de síntesis, la capacidad de desarrollar un lenguaje positivo, un lenguaje más emotivo que racional, me va a hacer conectar mejor con el elector. Al elector tengo que hablarle en el plano que él me entienda, donde él me visualice como una persona que realmente puedo llegar a satisfacer esas necesidades inmediatas que tengo en mi cantón, pero porque me proyecta un liderazgo que yo quiero cederle a él el poder para que me represente dentro de la municipalidad. Entonces, dentro de ese mar de candidatos que ya estamos viendo, que son muchos, como decías, y aquí quiero hacer énfasis en que hay gente que se preocupa por los partidos, ¿verdad? Hay partidos que probablemente la gente no va a querer votar. Partidos le tienen una aversión al partido. Exacto, como tal. Son partidos tal vez mucho más tradicionales, han estado mucho más tiempo en la palestra política, eso implica que tienen más desgaste desde el punto de vista de imagen, pero lo que hemos visto en los últimos años es que lo que priva es el candidato como tal. Entonces, la persona candidata, independientemente del partido, yo puedo llegarla a elegir si esa persona me convence. Entonces, ¿qué habilidades? Bueno, definitivamente la comunicación, la oratoria, y para eso necesitamos usar la voz de manera correcta, entender que el lenguaje implica también una intensidad, un volumen, un ritmo. De lo contrario, soy monótono y aburrido, nadie me quiere escuchar. Pero también tengo que pensar en mi lenguaje corporal. Puede ser que una persona tenga mucha sabiduría, pero como se proyecta, tal vez no tiene un buen manejo de sus ademanes, de una buena postura, incluso puede ser que tenga algunas muletillas recurrentes, entonces se vuelve cansado su discurso. Son pequeños, grandes detalles que tenemos que tomar en cuenta, es decir, todo suma, todo cuenta. No hay debates nacionales como los que estamos acostumbrados a ver en las elecciones presidenciales, en el sentido de que hay medios de comunicación que inviten a la ciudadanía a estar atentas a un gran debate, mucha gente lo sintoniza y dice a la pucha, bueno, basado en el desempeño que tengan estas personas en este debate, voy a tal vez a obtener algunos insumos para terminar de decidir mi voto. A nivel municipal, la exposición mediática es un poco más limitada, tiene que ver con tal vez alguna entrevista de radio, algún radio local, programas como este. Yo tengo la intención con este programa de entrevistar a muchísimos candidatos para que expongan, para que se den a conocer, claro. Expongan y sí, se den a conocer. Importantísimo. Y bueno, hoy existen las redes sociales, entonces no necesariamente hay que esperar a que los llamen para una entrevista que tal vez no se dé o un debate que tal vez no se dé. Algunas radioemisoras antes lo que hacían es llamar, por ejemplo, a los candidatos a alcaldes de algunos cantones y promover algún debate muy limitado en la radio. Muy probablemente vaya a haber algo de eso, pero bueno, está el tema de redes sociales. ¿Y qué consejo podrías darle a una persona que aspira a ser alcalde, eventualmente regidor también, otra persona, de utilización de estos medios alternativos que son las redes sociales para empaquetar algún mensaje que pueda luego meter algún dinero para masificarlo en los votantes de ese cantón? Sí, las redes sociales son una maravilla, porque como bien lo decís, antes, en campañas de las cuales he participado muchísimos años, desde el 2010, fue mi primera campaña electoral asesorando a un partido y a un candidato. Y en ese entonces teníamos que esperar que los medios nos quisieran entrevistar. No había otra opción de visibilidad para el candidato. Ahora con las redes sociales esa intermediación ya no es necesaria, porque ya la tiene usted directamente en las redes. Entonces el candidato o la candidata debería efectivamente aprovechar esa facilidad para, a través de las redes sociales, generar videos. O sea, el contenido está abierto, es libre. Entonces tenemos plataformas que permiten esa interacción desde el punto de vista de video, incluso hacer Facebook Lives o
Instagram Live. O TikTok Live. TikTok, Ajá. exacto, o sea, tenemos toda la gama, pero claro, tenemos que hacerlo bien. Entonces, no es solo encender la cámara y pararse a hablar. Yo creo que sí se requiere un entrenamiento en precisamente determinar qué es lo importante, qué es lo relevante y cómo poderlo decir en poco tiempo, porque estamos hablando que es un formato más de 30 segundos, ya no nos funciona, son cosas cortas, puntuales, pero atractivas, donde la persona se vea natural, se vea auténtica, se vea segura, y eso se trabaja. Es decir, nadie nace aprendido. Y yo siempre pongo de ejemplo que he trabajado con candidatos de muy alto nivel y que todos se toman su tiempo de prepararse. El problema es que la gente ya pareciera que cree que no es necesario, ¿verdad? Y uno puede tener algunos dones, algunas habilidades, pero siempre hay un espacio para la mejora, para entrenarse. Y además de las redes sociales, sí te cuento que he estado viendo algunos esfuerzos de medios de comunicación por hacer debates. Ya nosotros estamos entrenando a algunas personas en ese formato, que es un formato muy particular, de tiempos muy cortos, muy breves, donde hay que ser muy contundente, donde tenemos que desarrollar la agilidad, porque las respuestas, las preguntas son inesperadas y tenés que generar una respuesta coherente en muy poco tiempo. Sí, 30 segundos, 30 segundos. Si acaso un minuto para dar una respuesta. Que, una no, respuesta que probablemente coherente. no sabes por dónde va a venir, porque puede ser del público, puede ser de un rival, que obviamente va a tratar de exponer cuáles son tus limitaciones para hacerte fallar en la pregunta. Entonces, el debate tiene toda una estrategia que se debe atender. Yo no le recomendaría a nadie irse sin una preparación, sin haber por lo menos también estudiado el tema municipal. Otto, vos que has sido candidato, sabes la responsabilidad que tiene un candidato de saber y conocer las leyes, entender cuál es la problemática nacional y no puedes ir a improvisar. Bueno, creo que vos jamás hubieras hecho una improvisación en un debate. Sí, porque una persona que accede a ir a un debate sin conocer su cantón, datos básicos del cantón, los problemas básicos del cantón, quiénes son sus rivales, y luego, además, que tiene ciertas debilidades en relación con su hoja de vida, su experiencia, fácilmente en un debate puede salir muy mal parado. Así es. Así es. Entonces, nosotros desde la firma que represento, Imagen y Comunicación, hacemos entrenamiento en medios, porque también vendrán periodistas, puede ser de medios locales, a generar una entrevista y tenemos que saber cuál es el objetivo de la entrevista. El objetivo de la entrevista tiene que estar marcado desde un inicio, de lo contrario te vas a perder en las respuestas. Va a ser una entrevista que al final pasa como una más y no hay un mensaje aprovechable para conquistar al elector, para persuadirlo, para seducirlo a que te vea como la mejor opción. Entonces realmente el candidato tiene que trabajar muchos ejes desde el punto de vista de la imagen política. Yo siempre hablo de 4 grandes ejes. Uno es la parte de su apariencia física. Ese es un tema que muchos dicen, eso no es para mí, eso es para los actores, eso es para las personas de la farándula. No. O sea, la apariencia física, como dice el dicho, primero te ven y luego te escuchan. Así es. Y uno puede extrapolar de la apariencia física de una persona un montón de cualidades positivas o de lo contrario, ver algunas cualidades no tan positivas que te hagan rechazarlo de un momento, ¿verdad? De una primera vez. Aparte de eso, la comunicación, y estoy hablando ahí de tu oralidad, tu fluidez, capacidad de palabra, tu elocuencia, eso es básico. También el tipo de vocabulario, las palabras que sean positivas, que generen emoción, ¿verdad? Y hay que hablar un poco del storytelling. El lenguaje corporal, como te decía, hablamos más con los gestos que con las palabras. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la parte interna, el conocimiento, tus valores, tus principios, tu hoja de vida, tu trayectoria, tu reputación. Todo ese gran cúmulo de 4 ejes hacen que una persona tenga una buena imagen o no. Y estamos a tiempo, o sea, la campaña está empezando y hay que, de esos ejes, ver, bueno, dónde tengo mis fortalezas y cómo
hacer que las personas vean esas fortalezas en mí como candidato. Acabas de mencionar una cosa y que es muy relevante. La campaña está empezando. La campaña, el 4 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida. Es una campaña de 4 meses. En muchísimos países la campaña es de un mes, o si acaso 2 meses. Aquí empieza el 4 de octubre, donde se empiezan a acomodar los partidos y cosas de esas, pero claramente vamos a tener mucho ruido en el mes de enero, que es el mes antes de las elecciones. Y ahí es donde también las personas tienen que aprovechar para distinguir su oferta del resto de sus contendores. Hay una etapa de preparación que es anterior a eso, o sea, tienen que empezar a aprovechar desde ya para prepararse para esa etapa donde los van a buscar medios de comunicación y donde ellos van a tener que generar sus contenidos para llegar allá. Así que, ¿cuánto tiempo de preparación debiera tener una persona, tomando en consideración que tenemos elecciones ahora el 4 de febrero? Sí, o sea, la preparación, hay candidatos que vienen preparándose desde hace 2 meses atrás, por así decirlo. Deberían prepararse desde un año antes, porque hay muchas cosas que tomar en cuenta y que ajustar, pero yo creo que por lo menos 2 meses antes los candidatos deberían, dentro de sus agendas, que son bastante complejas y llenas de actividades, destinar algunas sesiones específicas para su preparación personal, para el estudio de lo que vos hablabas, de los temas de cantón, de los problemas, del cómo voy a resolverlos, de entender la labor de cada uno de los miembros de esa papeleta, ¿verdad? Los síndicos, formar a su grupo, claro, ¿verdad? Porque muchos van con experiencia cero, no saben ni a qué van a la municipalidad, unos tienen que prepararlos y que se preparen desde el punto de vista personal, de su comunicación, su oratoria, toda la parte de entrenamiento en medios, manejo de crisis, siempre surgen crisis. Me sacaron una cosa que no lo tenía previsto, tal vez algo que puede ser menor, pero si no lo sé manejar va a ir creciendo y después me puede perjudicar y ser el tema que hace que yo no gane una elección. Entonces, hay realmente que prepararse con mucha conciencia y yo creo que eso lo va a ver el elector. Mencionaste el equipo y estaba pensando en esas personas que van a tocar en los barrios, las puertas, en representación del candidato. Van a decir, mire, acá está, quiero invitarle a usted a que considere o que revise el currículum de nuestro candidato, las propuestas de nuestro candidato, bla, bla. O sea, hay que desarrollarle a esas personas un script, claro, digamos, una guía de qué es lo que deben decir, y porque además tiene que ser muy efectivo, muy eficiente, no puede durar 1 hora o 2 horas en una casa, cuando tiene un montón de otras que visitar. Entonces, es cómo lograr... Toda esa planificación es importantísima. Claro. El tema de las redes sociales, cómo respondo a los ataques, porque ese es otro gran tema. Por supuesto que va a haber muchos troles de otros partidos queriendo perjudicar al rival. Entonces ya estamos viendo que hay que preparar también a los community managers en cómo atiendo este tipo de situaciones donde, bueno, me están insultando o me están pidiendo que aclare cierta información o me están tirando unos trapos sucios. Pero entendamos que la mayoría de los partidos tienen sus trayectorias dentro de los cantones y habrá cosas buenas, otras no tan buenas, que van a salir a relucir. Precisamente es el momento, ¿verdad? Las campañas negras, la campaña siempre se va a dar, o sea, esa campaña de ataque que hace la mano izquierda, eso siempre va a salir. Bueno, ¿cómo lo voy a manejar? Para eso tenés que buscar ayuda. Entonces, mi mayor consejo, sincero, es, de verdad, busquen ayuda. Muchas cosas no las podemos manejar solos, tenemos que buscar la asesoría de personas expertas. Y creo que lo más importante es que ese grupo que me va a hablar al oído sea de personas profesionales con experiencia en diferentes áreas y que no se convierta en un club de aplausos conformado por mis mejores amigos o familiares, porque usted lo que no necesita es que lo aplaudan. Usted en este momento lo que necesita es que alguien con criterio le diga, este no es el camino, esto no está bien, aquí tienes que mejorar. Y eso no lo va a hacer quien te ama, quien te quiere, porque no haya la forma de cómo decírtelo. Entonces, yo creo que eso es un consejo que vale oro. Sí. Hay un tema con el tema de la comunicación,
estamos hablando ahora de la comunicación de cara a ser elegido. Pero una vez que son elegidos y están en el cargo, un alcalde ya en su cargo, los regidores en su cargo en el Consejo Municipal, muchas veces se olvidan de la comunicación con los municipios, con los habitantes del municipio, y tienen ya un poco más de recursos ya institucionales, los recursos municipales, con el propósito de mantener esa relación estrecha entre el gobierno y los ciudadanos del cantón. ¿Qué consejo podrías vos darle a estas personas que hoy están en ejercicio de sus funciones, llegan hasta mayo, pero eventualmente estos que van a ser elegidos, digamos, la atención que le deban dar a la comunicación de lo que el gobierno local está haciendo de cara a Claro. los habitantes de ese municipio? Sí, creo que la comunicación de gobierno se pierde absolutamente cuando llegan, ya una vez se instauran dentro de la alcaldía, ese contacto es mínimo. Yo creo que una de las formas más eficaces es también con las redes sociales. Yo creo que todas las municipalidades deberían tener unas redes sociales muy dinámicas, no solo para enviar información del cobro de los impuestos, de las tasas, no, es contar qué es lo que están haciendo, o sea, que haya una rendición de cuentas permanente. A ver, muchas veces es cada 6 meses, no, digamos lo que estamos haciendo, contémosle a los ciudadanos qué está pasando, informémosles de los arreglos, de las calles, a qué horas, cuándo. Uno se sorprende de ver que, ay, pero no me avisaron y está, hoy es una presa de locos, pero se les ocurrió arreglar la calle la hora pico. Bueno, ¿por qué no escuchar también, mantener una escucha activa de la comunidad, decir, bueno, ¿cómo podemos solventar estos problemas que no terminen siendo más grave la reparación ¿verdad? que al daño, ¿verdad? Por malas decisiones? Yo creo que hay que mantener esa apertura y puede ser perfectamente dando espacio a través de redes sociales de Facebook Live o TikTok Live, lo que usted quiera, pero que pueda un día escuchar cada semana a los ciudadanos, explicarles qué está haciendo. Esa comunicación debe ser permanente y lo vemos, uno dice, partidos que han estado muchos años instaurados en las municipalidades, luego en una campaña tienen que empezar casi que igual de cero, con toda la trayectoria que pueden tener por estar ya en el poder, porque no se han preocupado por mantener una relación estrecha con los posibles electores para futuras campañas. Es decir, ese divorcio no debería existir y sucede. Y yo creo que es un poco la cultura que hay que ir trabajando en realmente profesionalizar la política, darles herramientas a los gobernantes para que las apliquen, que conozcan, digamos, qué opciones tienen para mantener esto vivo y para motivar al ciudadano. Hablabas de una posible abstencionismo, estamos hablando casi un 50%, entre el 40 y 50 que podría haber en estas elecciones. Eso es muy triste. Eso es muy triste y eso creo que se lo debemos cobrar más a los políticos. Sí, en algunos cantones, estuve entrevistando hace poco a Hugo Picado, quien es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones y el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Hablamos de que el abstencionismo en la última elección municipal fue de más o menos un 70%. Eso significa que 3 de cada 10 llegaran a votar. En algunos cantones, Cantón Central de San José, 25% de la gente llegó a votar, o sea, hubo un abstencionismo del 75% aproximadamente. En otras, los más rurales, los más lejanos, la gente votó un poco más, pero aún así los niveles de abstencionismo es muy alto. Mónica Ruiz, experta en comunicación política, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y quisiera que le dieras un mensaje final a las personas que escuchan y ven este podcast. Claro que sí, bueno, esto es una fiesta democrática que tenemos que vivirla con muchísima ilusión, con muchísima alegría y para fortalecer nuestra democracia tenemos que ejercer el voto. Así que primeramente a todos los ciudadanos, acerquémonos a las urnas este 4 de febrero. Es importante y quizás es una de las elecciones que más le va a afectar a usted, porque es elegir a quienes van a tomar decisiones dentro de las comunidades donde cada uno de nosotros vive. Así que
hago ese llamado a ir a votar, y a los candidatos, señoras y señores, prepárense. Creo que el pueblo de Costa Rica merece tener políticos de alto nivel, de altura, que en cada una de sus intervenciones nos hagan sentir orgullosos de este ejercicio del poder que tenemos en nuestros gobernantes, de gente que aspira con capacidad. Así que la preparación es básica y ojalá de verdad que lo hagan. Con Otto Guevara. Libres para elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora.